Ya. Ya hemos visto más antes, ¿no? Que en óptica, en lo que es el ojo, la unidad es la dioptría, ¿no? Para ver cuánto ve uno, ¿no? Todo el ojo tiene 59 dioptrías. Acá la unidad es el decibel, ¿ya? Cuánto uno escucha. Se mide con decibeles la audición. La visión se mide con dioptrías, la audición se mide con decibeles. Correcto. El cambio auditivo del decibeles, cuando uno se hace una audiometría, los viejitos, ¿no? Como yo, por ejemplo, que ya la audición ya nos empieza a bajar. Vamos a que nos hagan la audiometría, y ahí se ve los decibeles, cuánto escuchamos, y también se ve el potencial, el voltaje. Y eso se ve en hertz, ¿eh? Esto es lo que se refiere a los hertz. Entonces, en una audiometría se ve decibeles y el potencial, ¿no? El voltaje, ¿de acuerdo? Acá los decibeles normales, acá están viendo, es de 0 a 160. Lo normal está acá, ¿ya? Conversación normal, entre 140, 150, entre 40, 50 decibeles, es normal, ¿correcto? Es lo que nosotros escuchamos. Ahorita estamos escuchando 80, 50, 40 decibeles. Si es menos, ya susurro, ¿no? Si es más, si hay malestar, dolor, puede haber problemas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora lo que es el oído. Ustedes ya saben por anatomía que el oído se divide en un oído interno, un oído medio y un oído interno, ¿no? El oído externo y el medio tienen que ver más que en toda la producción y transmisión de la onda mecánica. El oído externo, el pabellón, que la verdad no tiene, es como un tubo, ¿no? Un pabellón que recibe todas las ondas sonoras, como un tubo las canaliza por el tubo externo, ¿no? Es la transmisión de la onda mecánica. En el oído medio hay una cadena de huesitos, cuatro huesos, ¿no? Que hacen que el sonido viaje por ahí. Esa es la transmisión mecánica. Y el oído interno es la parte más fina, ¿no? La parte más sofisticada del oído, porque ahí es donde ya se va a generar la audición. Vías auditivas, transmisión de potencial de acción, corteza cerebral, procesamiento. Todo llega al cerebro, ¿no? La visión, vimos que llega al cerebro, esta cosa también va a llegar al cerebro, ¿ya? La generación de sensaciones auditivas en el ser humano se desarrollará en tres etapas básicas: captación y procesamiento del mecanismo de las ondas sonoras. Ya les dije, todo entra por el pabellón auricular, ahí se capta una parabólica, ¿no? Capta todas las ondas sonoras. Conversión de la señal acústica, mecánica en impulso nervioso, eso ya es parte del oído interno, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso, cómo se convierte esas ondas acústicas en electricidad, ¿no? Y esa electricidad cómo llega al cerebro para que se interprete como sonido, ¿no? La captación, procesamiento y transducción de los impulsos sonoros se lleva a cabo en el oído propiamente dicho. La etapa de procesamiento neural se lleva en el cerebro, ¿ya? Todo el proceso de la audición, hasta potencial de acción, es en el oído. Y todo el procesamiento del sonido ya se da en el cerebro. Se distinguen dos regiones del sistema auditivo: porción periférica, en la cual los estímulos conservan su carácter original de ondas mecánicas; porción central, donde se transforman las señales en sensaciones. La región periférica se divide en oído externo, medio interno, de acuerdo a su ubicación en el cráneo. Esto ya saben, ya hemos visto. Entonces estamos viendo una porción periférica, donde llega toda la parte mecánica del sonido; una porción donde el cerebro, donde es la central, donde ya se procesa todo el sonido que sale, ya se procesa en el sonido, pues no todas las ondas sonoras que llegan por el oído se procesan en la sensación de sonido en el cerebro, ¿no? Oído externo, medio interno, y de acuerdo a su ubicación en el cráneo. Acá está: oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo, tímpano, conducto martillo, yunque, estribo, lenticular. Acá está oído interno, no se olviden. Acá está la ventana oval, el caracol, el ecotema. Esto se divide en rampas, ya lo vamos a ver: rampa vestibular, rampa timpánica, rampa media. Acá hay dos líquidos importantes: perilinfa, endolinfa. Todo da la vuelta así, regresa, y regresa a una ventana que se llama la ventana redonda, ¿ya? Entonces, dos ventanas, acá no se olviden: ventana oval y acá ventana redonda, ¿ya? Acá está, ventana redonda, ventana oval. Todo entra por acá, da todo este circuito en el caracol, todos los líquidos perilinfo, endolinfa, todas las rampas, las membranas que hay acá, todo da la vuelta al sonido y sale por la ventana redonda, ¿no? Nervio óptico, y se va
se va al cerebro. Acá también muy importante, acá están viendo esta estructura que en el oído medio, que está la caja del oído medio, la trompa de Eustaquio. ¿Ya? La trompa de Eustaquio es importantísima porque esta trompa controla presiones, ¿no? Eso es lo que controla la presión del oído, si no el oído explotaría, ¿eh? Se conecta la trompa con la faringe, ¿no? Por anatomía. Entonces, cuando uno abre la boca, cuando uno va, digamos, en un avión o sube una altura no considerable, siente que el oído le explota, ¿no? Entonces uno abre la boca y por acá entra presión, presión acá y contrarresta, ¿no? Para eso es la trompa de Eustaquio, para contrarrestar presiones, ¿ya? No se olviden de eso, la trompa de Eustaquio importante, oído medio la cadena de huesitos. El oído interno, que es lo que más nos va a interesar, porque ahí es la parte de la audición, el sentido de la audición. Pero de todas maneras tienen que saber eso, ya de la presión. Oído externo. Una rápida repasada. Parte más externa del oído, en ella se encuentra el pabellón auditivo, ya lo saben, el conducto auditivo externo tiene como función captar el sonido llevado a parte media del interno. Está formado por el pabellón de la oreja que aumenta la frecuencia y localiza la fuente sonora y por el conducto auditivo externo transmite la onda hacia la membrana timpánica. El conducto auditivo es un tubo de 2 centímetros de longitud en el cual incluyen en la respuesta de frecuencia del sistema auditivo. Dada la velocidad de propagación del sonido en el aire, aproximadamente 340 mil. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo, ¿ya? La luz segura que a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es recontra lenta, ¿no? Comparada con la luz, ¿no? Dicha longitud corresponde a una longitud de onda de una señal sonora de unos 40 Hz, 4 Hz. Ya les dije que en la audiometría se miden los Hz y los decibeles, ¿no? Oído medio, cavidad en la cual se encuentran los huesecillos, martillo, yunque, estribo. Bueno, lo clásico son estos cuatro, ¿eh? Estos tres, martillo, yunque, estribo, pero por ahí los otros autores insertan un hueso más que es el lenticular, ¿ya? Pero lo clave es esto es lo que todos conocen, martillo, yunque, estribo. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, la base del estribo se encuentra adherido a la ventana oval, orificio que constituye la entrada del oído interno, trompa de Eustaquio para comunicarse con el exterior, lo que les dije, con la faringe, que regula presiones, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Trompa de Eustaquio comunica cavidad timpánica con el exterior, equilibra presiones, lo que les dije, entre el oído medio y la otorrinofaringe, protege de variaciones bruscas de presión, ¿no? Aumenta la presión, bostezos, gritos, estornudos, todo lo que tiene que ver con presión. Músculos estafilinos, extensor y elevador del velo del paladar, normalmente captan negativización. Ya. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos, lo cual opera como un sistema de palancas, de forma tal que la base del estribo vibre en la cavidad oval. Entonces, el sonido entra por el oído, hace vibrar el tímpano, hace que estos huesitos del oído medio, martillo, yunque y estribo, vibren. Ahí hay unos músculos, el músculo del martillo y el músculo estapedio, hacen que vibren estos huesos, se muevan, y estos huesos hacen que se mueva la ventana oval. El estribo, el tímpano está en contacto con el martillo, y el estribo está en contacto con la membrana oval. La membrana oval vibra y hace mover líquidos, ¿ya? En el oído interno, hace mover la perilinfa. Ahorita vamos a ver eso. Eso es lo que nos está diciendo eso. Cómo se transmite el sonido. Este huesecillo se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el interno, por lo tanto el tímpano y la cadena del huesecillo actúan como un mecanismo para transformar las vibraciones en vibraciones de fluido. Entonces están dando cuenta, toda esa vibración entra por el tímpano, va por los huesos, llega a la ventana oval, y la ventana oval hace mover líquidos, hace mover la perilinfa del oído interno. Y este movimiento de perilinfa no hace que se muevan otras cosas, ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero hasta ahí estamos llegando, ¿no? La idea. Conducción del sonido hasta la membrana timpánica, hasta la cóclea. La membrana timpánica se adosa al manubrio de martillo, esto ya lo hemos repetido. La articulación del yunque con el estribo hace el empuje hacia adelante la ventana oval y el líquido coclear. Hemos visto eso. Tira el líquido hacia atrás cada vez que el martillo se desplace hacia adelante. Ya. Entonces acá está. Martillo, yunque y estribo. Por acá el sonido hace mover al tímpano, hace que se muevan estos tres huesos a través de estos músculos, el músculo del martillo y el no me acuerdo, estapedio, creo que
martillo, no recuerdo, hablemos del martillo, hacen que se muevan esos músculos, hacen que se mueva, la vibración hace que se muevan estos huesos, el movimiento de estos huesos hacen que se mueva la ventana oval. Y esta ventana oval hace que se mueva el líquido, y este líquido a su vez va a hacer que se mueva esta membrana basilar. Y esta membrana basilar es donde se encuentra el órgano de corte, ¿ya? Que es el que hace que se genere la audición. Ya, acá está mejor, tímpano, hace que se mueva, las ondas sonoras hacen que se mueva el tímpano, hace que se muevan los huesos, hace que se mueva la ventana oval, hace que se muevan los líquidos en el oído interno, esos líquidos dan toda la vuelta al caracol y regresa por la ventana redonda, ¿no? Y entra al oído medio. Y faltan los huesecillos, el tímpano, las ondas sonoras aún pueden viajar directamente a través del aire, contenido en el oído medio y entran en la cóclea por la ventana oval. Pero la sensibilidad auditiva es de 15 a 20 decibelios, menor que la transmisión muscular. O sea, si algo pasa en el tímpano, muchas personas a veces se hurgan el oído con sopos, ¿no? Palitos de fósforo, a veces se dañan el tímpano, ¿ya? Pero hay daños en el tímpano, uno puede ser central, periférico, o a veces se bajan todo el tímpano. Si el daño no es muy grande, si es central, el tímpano se puede llegar a regenerar, ¿ya? Mientras eso que se regenera, queda un daño, el sonido se puede seguir transmitiendo, pero ya con una menor intensidad, ¿no? Ya no con 40, entonces ya el sonido lo escuchamos bajito, con 15 a 20 decibeles, ya les dije que lo normal era 40, ¿no? De 15 a 20, ¿no? Entonces tienen que hablar fuerte para que nos escuchen, ¿no? Reflejan o tímpano acústico cuando se aplican sonidos de gran intensidad, 90 decibeles es mucho. El tímpano, los músculos tensores del tímpano y el estribo se contraen en forma automática, modificando las características y transparencia del oído medio y disminuye la cantidad de energía entregada al oído interno. Entonces, cuando hay un sonido muy fuerte, lo que se llama el trauma acústico, cuando es mayor de 90 decibeles, el oído también se defiende a través de los músculos tensores del tímpano y del estribo, haciendo una contracción automática, tratando de que el sonido quede ahí, que no llegue tanto a la ventana oval, ¿no? Al oído interno, ¿correcto? Este reflejo se llama tímpano auditivo, tiene como propósito proteger las células del oído interno, lo que les dije, cuando el oído es muy grande, esos músculos como que hacen que los huesos no se muevan y entonces no haya transmisión de sonido y no llegue tanto al oído interno, ¿no? Porque el oído interno es bien sensible. Eso se llama tímpano auditivo, ¿ya? El reflejo, no, tímpano auditivo. Este reflejo no es instantáneo, sino tarda en reproducirse a 40, 60 días. Reflejo acústico, el músculo del estribo tensa la cadena polisináptica lateral, aferencias del nervio coclear, número 8, aferencias del nervio facial. Músculo estribo inervado por el quinto par, tensa la membrana timpánica, retrae el martillo, a media. La retención timpanocelular, efecto atenuador del sonido, se efectúa por 70 decibeles, 70-80 decibeles, por encima del umbral de la audición y atenuado puede llegar a ser. Ya, entonces no se olviden de ese, no es más de 90 decibeles cuando se produce un trauma ocular, perdón, acústico, el oído también tiende a defenderse, ¿no? Congelándose, puede decir, la cadena de huesecillos para que la onda sonora no llegue al oído interno. El oído interno se lleva a cabo tres funciones principales. Filtraje de la señal sonora. El oído interno es lo más importante que hay para la audición. Transducción, generación probabilística de impulso nervioso. Oído interno cóclea contiene fluido y células ciliares altamente sensibles. Estas pequeñas estructuras se forman de cabello, se desplazan cuando son estimuladas por las vibraciones del sonido. El sistema vestibular contiene células que controlan el equilibrio. El nervio auditivo va la cóclea hasta el cerebro. En otras palabras, el oído interno se encuentra en el aparato del equilibrio, ¿ya? El aparato vestibular, lo que tiene que ver con el equilibrio y con la audición. Pero en esta ocasión solo vamos a hacer la audición, el equilibrio es otra historia, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo que es el sentido de la audición. Pero ahí también en el oído está el aparato del equilibrio. Ahí están los conductos semicirculares, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares que también controlan el equilibrio. Por eso un daño en el oído, si uno sufre un traumatismo en el oído, va a tener problemas en el equilibrio esta persona.
¿de acuerdo? No solo en la audición, sino también en el equilibrio. En su interior se encuentra el órgano de Corti, que es el órgano del sentido de la audición, y está dotado de células ciliares. Ahí no tengo un dibujo. A ver, este. Ya. El oído interno, el caracol, y lo cortamos. Ahí hay tres rampas, ¿ya? Eso acuérdense bien, eso es lo importante. La rampa o escala timpánica, rampa vestibular y rampa media. Acá lo están viendo, ¿no? Rampa timpánica, rampa media y rampa vestibular. Entre estas tres rampas, o sea, uno entra en el medio, agarra el caracol, hay una estructura ósea, un laberinto óseo membranoso, lo corta, le da un tajo, eso es lo que estamos viendo en este dibujo, un corte que le han hecho a ese caracol, en ese caracol, dentro del caracol, están estas tres rampas, ¿eh? La rampa timpánica, bueno, que esta escala timpánica, escala vestibular y escala media, ¿de acuerdo? Entre estas rampas hay unas membranas, para entenderlo así, la membrana de Reisert y la membrana basilar, y hay otra que es la membrana tectónica, ¿ya? O sea, tres rampas, tres membranas, no se olviden eso. De estas tres membranas, la más importante es la basilar. ¿Por qué es la más importante la basilar? Porque ahí se encuentra el órgano de Corti. ¿Ya? Acá está el órgano de Corti. Entonces no se olvide, esas tres membranas que les están viendo acá de Reiser, la basilar y la otra la tectoria, la más importante es la basilar, porque en la basilar se encuentra el órgano de Corti. Y el órgano de Corti es el donde se va a generar la audición, donde van a hacer el nervio auditivo que va a llegar al cerebro para que podamos escuchar. ¿Ya? La basilar es la más importante. Y dentro de estas rampas, vestibular, media y timpánica, hay acueductos. Acá no se ve bien, ¿no? Hay acueductos y esos acueductos contienen perilinfa y endolinfa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el endolinfa está por dentro y la perilinfa afuera, y la endolinfa tiene mayor concentración de iones potasio. ¿Ya? Entonces no se olviden eso, las tres rampas, las tres membranas, dos líquidos, líquido perilinfa, endolinfa, membrana basilar, la más importante, órgano de Corti. ¿Ya? Todo esto es lo que respecta a la audición. ¿Ya? Esto es lo que respecta a la audición, y acá está el nervio óptico, ¿no? Acá está el nervio óptico, perdón, auditivo. Todavía sigo en oftalmología. Esto es el nervio auditivo. Pues no se olviden de las membranas y de las rampas, ¿ya? Perilinfa. Y los líquidos, líquido perilinfa y endolinfa. Ya. Sobre la membrana basilar y en el interior de escala media se encuentra el órgano de Corti, lo que les digo, en la membrana basilar está el órgano de Corti, el cual se tiene desde el vértice hasta la base de la cóclea y contiene las células ciliares. El órgano de Corti tiene células ciliares internas y células ciliares externas. ¿Eh? Sobre las células se ubica la membrana tectoria. Sobre estas células ciliares del órgano de Corti hay una membrana que les dice que es la membrana tectoria, dentro de la cual se alojan las prolongaciones de las células ciliares externas, ¿no? Pues órgano de Corti, células ciliares internas, células ciliares externas, y estas células ciliares, los cilios, están en contacto con la membrana tectoria o tectorial, ¿ya? Existen alrededor de 350 células ciliares intensas y unas 2000 células ciliares externas. Hay células ciliares internas, células ciliares externas en el órgano de Corti que están en contacto con la membrana tectónica. Más del 90% de las fibras aferentes se inervan a las células ciliares internas, mientras que la mayoría de las 500 fibras aferentes se inervan a las células ciliares externas. Ya, acá está mejor, ya. Acá está fibras nerviosas, acá está la membrana basilar. Este es el órgano de Corti, correcto. Acá están células ciliares externas, células ciliares internas en los cilios, y este es el espacio subtectorial, y esta es la membrana tectorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Qué quiero que sepan de esto del órgano de Corti, donde hay células ciliares internas, externas, una membrana tectorial y esta es la membrana basal? Esto es dentro del oído interno, estamos hablando de oído interno.
¿Qué va a pasar? Va a pasar que la membrana, que los líquidos, cuando llegue el sonido por la ventana oval, va a mover los líquidos van a hacer que se muevan estas membranas, y esa vibración de las membranas, de las células ciliares y la membrana tectorial, van a ir por el nervio auditivo al cerebro. ¿Ya? O sea, todo ese sonido viaja por líquidos, viaja por los cilios, por la membrana tectorial, y va al nervio auditivo, que va al cerebro. ¿De acuerdo? Propagación del sonido en la cóclea. La membrana de raíces, la cual separa los fluidos a escala vestibular y la escala media, es sumamente delgada y en consecuencia los líquidos en ambas escalas pueden tratarse como uno desde el punto de vista dinámica de los fluidos. Así, las oscilaciones de perilinfa de la escala vestibular se transmiten a la endolinfa, y hasta la membrana basilar. Esta a su vez provoca oscilaciones de fluido a escala timpánica. No se olviden, esta membrana basilar se mueve por los líquidos, por la linfa, endolinfa y perilinfa. Todos los fluidos, como las paredes de las cócleas, son imprescindibles en preciso comprar el desplazamiento de los fluidos. Esto lleva a que las membranas de la ventana redonda, lo cual permite cerrar el circuito hidráulico. Acá está, corte transversal, conducto coclear, membrana de Reister, membrana tectorial, que es lo que se mueve, membrana basilar, escala timpánica, órgano de corte, que es lo fundamental, la perilinfa, que mueve todas estas membranas, y se produce el nervio auditivo. En conclusión, el sonido propagado a través del oído externo y medio llega hasta la cóclea, donde las oscilaciones de los fluidos hacen vibrar a la membrana basilar y a todas las estructuras que le... Interacción entre la membrana basilar y tectorial. Las vibraciones de la membrana basilar hacen que éste se mueva en sentido vertical. A su vez, la membrana tectorial ubicada sobre las células ciliares, los transductores, vibran igualmente. Sin embargo, dado que los ejes de movimiento de ambas membranas son distintos, el efecto final es desplazamiento lateral de la membrana tectorial con respecto a la membrana basilar. No se olviden, estas membranas vibran gracias a los líquidos, a la perilinfa y a la endolinfa. Como resultado, los hilos de las células ciliares externas se doblan hacia un lado o hacia otro. En este caso, de las células internas, aun cuando sus hilos no estén en contacto directo con la membrana tectorial y el desplazamiento de los líquidos, su alta viscosidad, sin que dichos hilos también se doblen en la misma dirección, ¿no? Acá está lo que ya estamos repitiendo: membrana tectorial, membrana basilar, órgano de corte, ¿no? Función del órgano de corte. El órgano de corte es la primera parada del sonido en el canal auditivo y tiene como función principal en el sistema de la audición la de transformar la energía mecánica en ondas sonoras de energía nerviosa. Entonces, en el órgano de corte, todas las ondas mecánicas se forman en ondas sonoras, ¿eh? Ya saben que el órgano de corte está en la membrana basilar, ¿no? Está compuesto por células de sostén, membrana tectorial y las células ciliares, que se disponen longitudinalmente en 4 filas por la membrana basilar. Células ciliares y potenciales eléctricos. La endolinfa se encuentra un potencial eléctrico ligeramente positivo respecto a la perilinfa. Potencial eléctrico en el órgano de corte y los fluidos de la cóclea. Células ciliares internas, aproximadamente disponemos de 3.500 células que se encuentran apoyadas con la membrana basilar y que están conectadas al nervio auditivo, y cuya acción se produce cuando el movimiento de esta provoca el desplazamiento del líquido en el que están inmersas la endolinfa. Ello genera un movimiento de los cilios que abren canales por los que entran iones de sodio y potasio, de tal modo que provocan despolarización, en la cual liberan glutamato en las neuronas, que los inervan y generan que ésta genere impulso eléctrico y lo llevan al sistema nervioso central. Entonces, la misma historia, jóvenes. Ese movimiento de los cilios, ese movimiento de las membranas, hacen que se abran canales de sodio y potasio que generen un potencial de acción, que generan electricidad que va al cerebro, ¿no? Células ciliares externas, esto ya lo hemos visto. Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliares llegan al ganglio de corte, y las cuales envían sus axones hacia el nervio coclear acústico, llegan al sistema nervioso central a nivel de la parte superior del bulbo. Debido a las diferencias de potencial, existen los cambios de la membrana, modulan una corriente eléctrica que fluye a través de las células
biliares. La consiguiente disminución del potencial interno de las células internas provoca activación de los terminales nerviosos aferentes, generando un impulso nervioso y viajando hacia el cerebro. Por el contrario, cuando los hilos se doblan en dirección opuesta, la conductividad de la membrana disminuye y se inhibe la generación, ¿no? Procesamiento a nivel neural. Los impulsos nerviosos generados en el oído interno contienen en forma codificada información acerca de la amplitud y el contenido especial de la señal sonora. Vía auditiva. Ya, la vía auditiva, ya hemos visto cómo llega el sonido al tímpano, a la cadena de huesecillos, a la ventana oval. La ventana oval hace mover líquidos, perilinfa, endolinfa. Estos líquidos a su vez hacen que vibren las membranas, estas membranas basales, donde se encuentra el órgano de Corti, con sus células internas y externas. Esta vibración hace que se abran canales sodio-potasio, que genere un potencial de acción y eso vaya al cerebro, ¿no? Eso es, eso vaya al cerebro, ¿no? Esa es la audición, ¿no? Viendo la parte del oído. Ahora, ¿cómo sale, no? Del oído, ¿cómo sale la señal eléctrica del oído? La vía auditiva. La vía auditiva, jóvenes, tiene distintas estaciones, ¿no? Sale por el nervio auditivo, llega a la a la médula, ahí están los núcleos geniculados, los núcleos fascicular, geniculado, la olivia, y llega al cerebro, ¿ya? Primeramente, la vía auditiva va a llegar a una estación que se llama la olivia, de la olivia va a pasar al núcleo geniculado, no, al núcleo lenticular, del núcleo lenticular al núcleo geniculado, núcleo del núcleo geniculado fascicular al tálamo y al cerebro, ¿ya? Esas son las vías de la vida auditiva. Tronco cerebral, núcleos cocleares, colículo inferior, cuerpo geniculado medio, con distintas funciones: generación reflejo estapedial, estimulación eferente a células ciliares internas, inhibición en la respuesta, localización del sonido, corteza cerebral, procesamiento de la información, conexión con otras áreas. Lúbrico es la cavidad en donde se conectan los conductos circulares. En el plano horizontal se ubica la mácula, donde se ubican las células sensoriales. Estas son semejantes a las células ampollas ciliares y quinelitos, la misma actividad eléctrica. El sácula de la mácula está ubicada en el plano vertical en las células que tienen la misma actividad. Los otolitos captan la aceleración lineal, si es hacia adelante, su estímulo provoca descensos de los ojos, mientras que si es hacia atrás, ascenso. Es esto complejo, olivar superior, folículo inferior. Entonces, acá está. Esta es la vía auditiva, jóvenes, ¿ya? Entonces, como ya les dije, la vía auditiva llega primeramente al núcleo, a la médula, al tronco, al bulbo, llega primeramente a las olivias, a los núcleos olivares, porque está en el núcleo olivar superior, el 9, a los núcleos olivares. Luego de los núcleos olivares, el nervio óptico va acá al 10, al lemnisco lateral, lo que les dije, esto que está en redondito. Del lemnisco lateral, del lemnisco lateral, se va al núcleo geniculado, acá está, núcleo geniculado medial, y de ahí del núcleo geniculado llega a la corteza cerebral, a la área temporal, ¿no? Ahí es donde se genera la audición. Esta es la vía auditiva. Acá está la vía auditiva para que lo vean mejor. El cuerpo general, cuerpo geniculado medio, colículo inferior, núcleos cocleares, función, inhibición, sonido de estacionarios, disparo, sonidos nuevos, audición bilateral. No se olviden, llegan las olivias, núcleo lenticular, núcleo fascicular, geniculado, tálamo y corteza cerebral. Ya. Bien, jóvenes, con esto ya hemos terminado los dos sentidos, lo que es la vista y lo que es la audición. Ahora a las 9 tenemos la reunión, ¿no? Con el delegado, ¿estás ahí? Sí, doctor. Tiene práctica, doctor, con el grupo B. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Con qué grupo? Con el grupo B, doctor. Ya. Las 9 de la mañana. Ya, entonces, a las 9 de la mañana nos vemos con el grupo B. Yo ya les estoy mandando el link en este momento, ¿ya? Listo, doctor.
Ya, de acuerdo. Y mañana también hay práctica, ¿no? Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces ahora haremos la práctica de la mañana a las 9 con el grupo B. Ya mañana hacemos la otra práctica. ¿Listo? Sí, Correcto, doctor. gracias. Entonces nos vemos a las 9 con el grupo B, ¿correcto? Sí, doctor, correcto. Ya, gracias. Hasta las 9. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.